Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar para todos y todas ustedes una introducción a la política latinoamericana. Introducción a la política latinoamericana. Este texto ha sido diseñado y creado por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco y se debe a la coordinación de Godofredo Vidal de la Rosa. Junto con otros especialistas del Departamento de Sociología de esta División de Ciencias Sociales y Humanidades, se dan a la tarea de hacer un libro sorprendente, un libro que recorre prácticamente desde México hasta el Cono Sur, pasando por las grandes naciones que componen este hermoso continente. Quedan de lado los países del norte, Estados Unidos, Canadá, Alaska, pero se trata obviamente de política latinoamericana. Ya habrá también tiempo de que podamos dedicarle a la historia de Estados Unidos, a la historia también de Canadá y de Alaska, algún video, porque también son espacios estratégicos importantes, zonas geopolíticas de alto nivel y por supuesto donde se encuentran también muchas personas que como nosotros buscan condiciones de vida más favorables y buscan también de alguna manera tener paz y seguridad. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, vamos a mencionar lo siguiente. Como telón de fondo tenemos lo siguiente. Nos dice el especialista Godofredo Vidal de la Rosa, América Latina es la región que representa una fracción considerable de los recursos naturales mundiales, a pesar de su rezago educativo y tecnológico. México, Brasil y Argentina están en la liga de los 20 grandes de la economía mundial y a pesar de eso también tienen graves problemas y graves dificultades. Otro hecho importante que también resalta el especialista es la economía de América Latina es una tercera parte de la de Estados Unidos, por ejemplo. También la economía de América Latina en su volumen es superior a la de Rusia, Alemania y Japón. Por otra parte, hablando de cuestiones sobre el desarrollo democrático, el autor junto con sus colegas, los cuales han dado pie a la creación de estos artículos que componen el libro que estamos consultando, nos dicen que desde los años 70 se comenzó un estudio muy pormenorizado del desarrollo democrático. Esto lo encontramos, por ejemplo, desde la UNAM, desde el Colmex, desde el CIDE y, por supuesto, desde particularmente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Se trataba de entender los procesos, las instituciones políticas de la región. Esto se hizo a través de estudios de caso, todo lo que tiene que ver con el sur, Centroamérica, el Caribe, etc. Existe también un comportamiento extraño cíclico en la política latinoamericana. Por ejemplo, lo extraño es que hay en la última década un ascenso de las izquierdas, pero antes de ello hubo también manifestaciones de lo que se conoce como la derecha, en sus distintas vertientes, porque ya sabemos que izquierda y derecha son posturas políticas muy relativas,
a veces endebles, a veces se desdibujan las fronteras entre unas y otras. Encontró también el autor que hay problemas específicos nacionales y esos problemas específicos nacionales son los que se tienen que atender, porque se ha cometido el error muchas veces de apelar, por ejemplo, a la política y a la economía norteamericana, tomándola como un referente, con toda su metodología, con todo su aparato econométrico, politológico, etc. Y entonces estamos de alguna manera tomando como referente y como base a una nación distinta que no tiene las mismas condiciones, por supuesto, que las que se analizan en América Latina. En América Latina también hay una cierta semejanza en sus formaciones sociales. Existe también algo que es una fractura en América Latina, y esa fractura tiene que ver con la incapacidad geopolítica. Hace falta todavía más trabajo en esa materia. Por eso es que los especialistas de este texto están apelando al análisis político, la ciencia política y la sociología política, que a pesar de tener en cada uno de estos rubros distintos enfoques, a final de cuentas están abonando hacia la misma cuestión. Nos encontramos que los regímenes políticos de América Latina están también de alguna manera marcados por sembrar la desigualdad social. Tenemos intentos fallidos, como el caso del llamado desarrollismo, que tiene que ver con la economía mundo capitalista, o al menos con el intento de aplicarla en la región. También tenemos el dependentismo, donde se encuentra la burocracia moderna. Es muy importante también señalar que la teoría de la democratización reforzó la necesidad de entender la dinámica institucional. Repito, la teoría de la democratización reforzó la necesidad de entender la dinámica institucional. Algo que se conoce como el neoinstitucionalismo político surgió de ahí. Por un lado encontramos también fallas democráticas, que no es lo mismo un déficit democrático que una falla democrática. Esto es algo que parece muy sutil y que los autores no sabrán de precisar, pero sí nos hacen saber que una falla democrática es distinta de un déficit democrático. Nos dicen también los especialistas, la nueva ciencia política estadounidense enfocada hacia los problemas políticos latinoamericanos sigue el modelo de los organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es algo que ya habíamos señalado, y de ahí también el intento fallido por querer extrapolar estas posturas en una región distinta. Los economistas en Norteamérica tienen métricas estandarizadas. Los politólogos apenas empiezan, por otra parte, aquí en América Latina, a construir índices y bases de datos exhaustivas y comprensivas. Repito, los politólogos apenas empiezan a construir índices y bases de datos exhaustivas y comprensivas aquí en América Latina. Por lo tanto, la ciencia política cuantitativa es una especie de hermana menor de la econometría aplicada. Ocuparse de la desigualdad social tiene que ver con las cuestiones del atraso y a veces también con cuestiones no científicas. Al menos esta es una crítica que se hace desde la derecha. Ocuparse de la desigualdad es algo no científico, es una cuestión ya atrasada que no vale la pena tomar en cuenta. Y hablar sobre los problemas de desarrollo político también es considerado como algo que
no vale la pena que esté en la agenda del conocimiento y de la política. Por supuesto, esto es un error, pero es lo que se señala desde los puntos de vista conservadores o de derecha. También vale decir que alrededor de los años 70, en América Latina, la política de desarrollo tenía que ver con el estudio de la formación del Estado y sus reformas. Por eso dicen los especialistas, la cuestión de la reforma del Estado neoliberal planteó cuestiones paralelas a las de la crisis del Estado burocrático autoritario. La cuestión de la reforma del Estado neoliberal planteó cuestiones paralelas a las de la crisis del Estado burocrático autoritario. En ese sentido tenemos, por ejemplo, a un eminente politólogo argentino, O'Donnell, el cual estuvo analizando las instituciones políticas y la organización del Estado, las instituciones fiscales, particularmente los presupuestos, los impuestos que se recaudan, las instituciones de centralización, las instituciones públicas. Esto último, de las instituciones públicas, tiene que ver con las políticas económicas sectoriales, financieras, industriales, infraestructura, etc. También tenemos instituciones del sector social que tienen que ver con pensiones, protección social y el Estado. Por lo tanto, O'Donnell, el eminente politólogo argentino, nos dice: la ingeniería institucional es una subdisciplina necesaria. La ingeniería institucional es una subdisciplina necesaria. Vale mucho la pena tomar en cuenta entonces este proceso donde las instituciones se van formando, se asientan, se consolidan, se van desarrollando y también en algún momento pues entran en crisis. Existen responsabilidades de los actores estatales y empresariales en las políticas de industria. Hay una responsabilidad doble ahí. Son los actores quienes intervienen directamente y por lo tanto pues también ellos llevan la voz cantante. La agenda teórica neofuncionalista se basa en una justificación de las estadísticas que busca imitar a la econometría. Entonces, tenemos aquí nosotros que el enfoque neofuncionalista, si tiene, por ejemplo, algo, es esa marca constante de la econometría y de la estadística. Pero sabemos que no podemos aplicar una receta neofuncionalista a una política real latinoamericana porque son cosas distintas. Esto no significa que uno dejará de lado el estudio y análisis de esos enfoques, sino simplemente hay que ver la pertinencia y el alcance de cómo esos enfoques nos pueden ayudar a comprender lo que ocurre en América Latina, sin perder la base. Los ciclos de la política latinoamericana son de mayor profundidad. Eso es lo que nos dicen los autores. Las instituciones también son muy complejas. Hay un origen, hay una estructura que está arraigada en el conflicto de las relaciones sociales altamente desiguales y también arraigadas en la injusticia social. Entonces, ¿por qué analizar la política latinoamericana? Porque precisamente está no solamente plagada de conflictos, de desigualdades sociales, también hay un arraigo muy fuerte y profundo, tristemente, en la injusticia social. Entonces todo esto enciende los focos de alarma y no nos permite pasar de largo ni seguir cruzados de brazos, sino que tenemos que tomar cartas en el asunto y un primer paso es pues conocer la historia, conocer la política, conocer la geopolítica, conocer la economía, etcétera, etcétera.
Y si bien es cierto, como dicen los autores, afortunadamente ya hay muchas publicaciones, hay una nueva generación de estudios, hay análisis, hay mayor metodología, todavía existe una curva de aprendizaje, un área de oportunidad muy grande. También existen barreras a veces ficticias entre lo que es la ciencia política y la sociología política o la historia. Esas barreras, dicen los autores, aunque existen, no nos deben de impresionar, sino antes bien debemos de partir del hecho de que los problemas son complejos, los problemas son diversos y por lo tanto necesitamos un enfoque pluralista, también muy diverso. La democracia tiene 3 senderos, nos dicen los autores. El primero es el sendero del progreso, el segundo, el sendero del estancamiento y el tercero, el de la involución. Cualquiera de estos 3 destinos es el que sigue el autobús de la democracia, hacia el progreso, el estancamiento o la involución. Tristemente, el estancamiento democrático ha sido lo que más ha estado prevaleciendo. Para esto tenemos que decir, hablando del estancamiento democrático, que hay un enfoque llamado endógeno y un enfoque llamado exógeno. Ese enfoque endógeno tiene que ver con todo lo que pasa dentro del país, dentro de la región, mientras que el enfoque exógeno, todo lo que pasa por fuera, todos los factores externos. Hablando internamente, el enfoque endógeno o interno busca en el entramado institucional interno los obstáculos para el desarrollo de los procesos de inclusión democrática. Repito, busca en el entramado institucional interno los obstáculos para el desarrollo de los procesos de inclusión democrática. Analizar también la amplia categoría de mecanismos legales e institucionales que distorsionan el proceso democrático. Por lo tanto, puede decirse que existen propósitos intencionales de los actores. ¿Por qué? Porque hay diseños institucionales fundacionales, constituciones, leyes, órganos de gobierno, etc. Incluso reglas de decisión. Y eso es lo que hace que también en la política los factores intencionales cobren cuerpo. En un ámbito de diferencia social, es previsible que las trampas institucionales del sistema político puedan impedir o retardar, bloquear o, por el contrario, favorecer la inclusión del ciudadano. Este es el ejercicio de la política. Repito, porque esto me parece sumamente importante. En un ámbito de diferencia social, es previsible que las trampas institucionales del sistema político puedan impedir o retardar o bloquear. Lo fabuloso sería que en lugar de eso se diera pie a la inclusión del ciudadano, que el ciudadano, los ciudadanos, comiencen a tomar partido de algo que para ellos debiese ser muy importante. Finalmente, nos dicen los autores que en política latinoamericana contemporánea existe una mediocridad del avance del desarrollo político en la calidad de la gobernanza y la calidad de la democracia. Existe una mediocridad del avance del desarrollo político en la calidad de la gobernanza y en la calidad de la democracia. Con este último juicio, que es muy severo, pero también muy acertado, vamos a cerrar esta intervención, pero habremos de continuar más adelante porque este libro pues da para mucho, como ya lo escucharon, sobre la política latinoamericana. Hace falta todavía pasar revista por las distintas naciones del Cono Sur para que quede completo el mapa
Y esto nos lleva entonces al estudio de casos del que hablábamos al principio. Hemos escogido este texto, Política Latinoamericana Contemporánea, coordinado por Godofredo Vidal de la Rosa y una serie de especialistas, con la finalidad de que hoy, en este 15 de septiembre, en el cual se celebra la independencia de México, nosotros logremos también de alguna manera pues tratar de fomentar el estudio, el conocimiento de algo que es sumamente importante y complejo, la política. Y qué mejor que comenzar por la política latinoamericana, la política de casa. Para ello, pues bueno, hay muchos senderos por donde introducirse, pero el día de hoy estamos ofreciendo una panorámica general en este marco de un aniversario más del 15 de septiembre, Independencia de México. Un abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina, para nuestros hermanos y hermanas en América del Norte, desde Alaska hasta Argentina, pasando por Centroamérica y el Caribe. Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas de esta hermosa región, de este hermoso continente. Hasta la próxima, damas y caballeros.